Mis queridos hermanos, buenos días. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana de domingo para celebrar la Santa Cena, recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eh, Toda Santa Cena en realidad debería tener como centro de atención nuestro Señor Jesucristo, como cuando estuvo en el aposento alto. El centro de atención era Él, aunque Él también se levantó y lavó los pies de los apóstoles, de los amigos, compañeros de aprendizaje, discípulos. No significa que Él no tomó la iniciativa de celebrar la Pascua al tomar el pan y el vino y darle un nuevo significado. Eh, Normalmente las santas cenas o las cenas de Pascua eran cenas normales en donde se comía carne con hierbas amargas, carne sacrificada de corderos o de animales especialmente sin defecto, y había también muchas veces el pan y el vino. Entonces era una cena normal y por ende la forma en que se hacía la cena era de conversar, de estar juntos, de recordar lo que hizo Jehová de los ejércitos en el tiempo antiguo, cuando sacó al pueblo judío de la esclavitud y les hizo tomar esta cena en recordatorio de que Él estaba con ellos. Las cenas siempre tienen este significado, ¿no? Cenar significa estar en compañerismo, en unión de la familia. No debería haber otra razón para una cena. Uno no va a cenar para estar sentado en un sitio sin hablar, sin conversar, sin hacer nada, solo come y se va. Eso no es una cena del tiempo anterior. Me quiero referir ahora a un pasaje en Juan capítulo 5 que me llamó la atención bastante sobre la forma en que actuaba nuestro Señor Jesucristo y todas las enseñanzas que nos dejó antes de llegar a la cena. Y dice Juan capítulo 5 del 1 al 18: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, aquí hay algunas cosas interesantes en este pasaje. Lo primero que quisiera mencionar es que cuando dice en el versículo 1, había una fiesta de los judíos, justamente se trata de la fiesta de la Pascua.
y por eso es que sube a Jerusalén, porque por las otras fiestas no se subía a Jerusalén. Se celebraban en el sitio donde uno vivía, pero solo la fiesta de la Pascua era costumbre de subir a Jerusalén. Entonces el Señor Jesús ya estaba acostumbrado a subir a Jerusalén con frecuencia para celebrar la Pascua, ¿no? Aunque en este versículo en particular no es la misma Pascua cuando Él instituyó la cena. Y específicamente al subir a Jerusalén decide ir a un estanque que se llamaba Betesda. Esto me muestra que el Señor tenía un propósito para ir a este sitio. No tenía por qué pasar en este estanque. Regularmente iban solo los enfermos, iban solamente aquellos que querían quizás bañarse o tomar una piscina de agua caliente, porque este estanque se cree que era de aguas sulfurosas, es decir, de aguas termales que venían de alguna montaña, y entonces él se acerca a este estanque en particular porque él quiere estar junto a los enfermos, a los que necesitan, como dijo él, el médico, no hacia los sanos. No fue primero al templo donde están los que van a orar, los que se creen que están en santidad, los que no cometen pecado. Aquí el Señor fue explícitamente a buscar a alguien en particular. De entre todos los ciegos, cojos y paralíticos se acercó a uno que por 38 años estaba ya enfermo. El hecho de que el apóstol Juan mencione el tiempo de enfermedad de este hombre es para enfatizar probablemente todo el tiempo, el tiempo tan grande que una persona puede estar enferma sin buscar una solución a sus problemas. Hay personas que muchas veces tienen una enfermedad física o una enfermedad emocional y con el tiempo no buscan ya luchar, se abandonan completamente y se hacen los sufridores porque esperan la compasión, porque cuando ya se llega a una posición, a una situación tal en donde pierdes tu hogar, pierdes tu forma de vivir, pierdes tus amigos, pierdes todo y ya no tienes ganas de luchar, la mejor manera de vivir es vivir de la compasión, de la limosna de los demás. Y no te complicas la vida, ¿no? Entonces este hombre estaba ahí, seguramente se hacía que lo lleven de vez en cuando al estanque con alguien o algunos de sus compañeros, otros enfermos quizás un ciego, un sordo, no sé, hacía que lo llevaran para poder esperar sanarse. Este estanque era muy conocido porque muchas personas decían que al meterse en el estanque se sanaban, pero le daban un particular acto espiritual. Por eso más adelante dice que esperaban que un ángel moviera las aguas. Esto pues sabemos que esto no es realidad. El Señor Jesús no confirmó que esperara que el ángel o le ayudó a moverse a este hombre hasta el filo del agua, y cuando el ángel movía el agua, el Señor Jesús lo hubiera metido y ya estaba. No, el Señor nunca confirmó que había espiritualidad en estos estanques. Así como cuando muchas personas le dan un acto espiritual o le dan un trasfondo espiritual a ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que aún, y cristianos inclusive, que cuando un niño no se cura, el médico le manda una medicina, no se cura, o se enferma de cualquier cosita y dicen, ay, es que está ojeado. Y muchos cristianos piensan que todavía se debe practicar el chamanismo para que se les vayan los malos espíritus. Entonces, las invenciones del hombre son increíbles, ¿no? Pero no todas de esas son invenciones.
muchas son verdades, es decir, de que hay demonios o hay pecados que en un tiempo, por una persona por mucho tiempo practica un pecado y luego cae en una depresión, cae en una situación tan grave que llega a tener un postramiento. Por eso más adelante cuando le vemos al Señor Jesús que le dice, cuando lo encuentra al paralítico, lo encuentra en el templo, le dice que se presente ante el sacerdote y que cambie su vida, que ya deje de pecar, es decir, no peque más, le dice. En el 14 dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesús sabía, porque él conocía los pensamientos de las personas, y sabía que este hombre era un hombre pecador. No solamente porque todos somos pecadores, sino en particular este hombre era un pecador. Y su enfermedad de 38 años era consecuencia, al principio pudo ser una enfermedad normal, pero luego fue una consecuencia de su pecado. Es decir, ¿qué pecado tenía este hombre para que permanezca 38 años enfermo? Y nosotros a veces debemos preguntarnos, ¿qué pecado tenemos para permanecer en una situación similar? Sobre todo los inconversos, no tanto los creyentes. Los creyentes, cuando tienen enfermedades, tienen un propósito de parte de Dios, ¿sí? No tanto es del pecado, porque en 1 Corintios 11 dice que cuando el pecado es permanente en un cristiano, Dios lo lleva a su presencia. En cambio, los inconversos, cuando están en pecado permanente, permanecen así, en esas condiciones. Entonces, ¿por qué el estanque el agua se movía? Probablemente al ser aguas sulfurosas o de un manantial térmico de algún volcán cercano que no se veía, que solamente estaba como inactivo, pero por adentro todavía hay aguas sulfurosas. Ustedes saben que los volcanes no emiten siempre el agua permanentemente, sino que hacen como una burbuja, es decir, como que escupen, como que respiran el agua, es decir, hay gases. Entonces, claro, cuando llegaba al estanque, llegaba a veces por borbotones y eso movía el agua. Probablemente la tubería de llegar al estanque no estaba en la parte de arriba, sino en la parte central del estanque. Y claro, cuando llega el agua y como es caliente, burbujea y todos pensaban que un ángel entraba. Y ese momento, cuando el agua se volvía a calentar, porque mientras no caía agua estaba posiblemente tibia o fría, si se volvía a calentar entonces entraban y esos minerales a muchos les sanaban, les ayudaban en las articulaciones, qué sé yo, en tantas cosas. Y por eso pensaban que este estanque era un estanque milagroso. Y este hombre, pues, al ser paralítico, no podía llegar a la primera burbuja que estaba ahí y después ya tiró la toalla. Muchas veces nosotros hacemos así, ¿no? Estamos con alguna situación en la que es recurrente y por más que oramos no mejora nuestra economía, nuestra relación en el hogar, no mejora el trabajo, bueno, y tiramos la toalla. Entonces nos acostamos, somos como los paralíticos que no hacemos absolutamente nada y estamos ahí a la espera. Oramos al Señor de una manera laxa, de una manera sencilla, pero de esa forma estamos esperando que Dios nos cure, pero no hacemos ya gestión alguna. Entonces, este hombre estaba así, ¿no? Y dice que cuando el Señor le había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es interesante que esta pregunta es como, si me la hicieran a mí, si yo estoy en el hospital y estoy medio muriéndome, y viene un doctor y me dice, ¿quieres ser sano? Es lógico, es lógico. ¿Quién no quiere ser sano en un hospital? En ese estanque todos iban para ser curados. Entonces era lógico que
que el hombre iba a contestar que sí, pero la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta está en lo que les había dicho ya anteriormente. Cuando las personas ya se abandonan, no quieren hacer nada, ya no quieren ser sanos. Muchas personas tienen problemas de salud, económicos, lo que sea, piden a Dios salvación, van a una iglesia, escuchan el mensaje, se emocionan, levantan la mano y luego no pasa nada, no son sanados. Piensan que la iglesia es como el estanque, ¿no? La iglesia es el sitio milagroso donde que uno asiste y por asistir Dios tiene la obligación o el ángel tiene la obligación de sanarte. Y claro, van 1, 2, 3 veces y la situación no mejora o empeora y por ende se abandonan. Y claro, si te acercas tú a compartirle el evangelio y le dices, ¿quieres ser salvo? Esta persona te va a contestar sí. Es lógico que te va a contestar que quiere ser salvo de sus pecados, pero ya no hace nada, no sigue luchando, no sigue orando a Dios, no sigue buscando la iglesia. Y así estamos muchos de nosotros cuando nos acercamos a las personas que quieren, que necesitan la salvación y están ahí, ¿no? Entonces el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y es porque tenía que lograr en este hombre la reflexión de que verdaderamente sí quería sanarse. No solamente que estaba ahí para mendigar un pan o para tener compasión de los demás, sino que verdaderamente quería ser sano. Entonces el paralítico le contesta, no tengo quien me meta al agua. Y el Señor Jesús le dijo directamente, mira, aquí no hay ángeles, el agua no es milagrosa, el estanque no es milagroso, el que tiene el poder de sanar y de salvar soy yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. No merecía el perdón de pecados, pero probablemente lo que sucedió fue que el Señor sabía que una vez que él muriera, él iba a creer en el Señor Jesucristo. Ya creyó en él cuando lo encontró en el templo, pero iba a creer luego cuando él muera y por eso es que lo sana y lo salva. Entonces es interesante ver aquí la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo anda buscando a los enfermos espiritualmente. Nosotros en la iglesia, la mayoría, más bien dicho, todos éramos enfermos espiritualmente y todos hemos sido sanados, todos hemos tenido que tomar nuestro lecho y andar en la vida cristiana. Somos ya sanados espiritualmente. Lo que debemos ya hacer ahora que somos sanos y salvos es no pecar más. No pecar más, concentrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, de la meditación. Ya no tiene sentido pecar más. ¿Para qué? Dice el Señor Jesús en el 14, dice, para que no te venga cosa peor. Es decir, ¿tiene sentido volver a pecar como cristianos, volver al mundo como antes y seguir siendo como un inconverso? Puede suceder cosas peores de las que te pasaron antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es nuestro enfoque? Entonces, nosotros debemos también hacer nuestra peregrinación cada primer domingo del mes, ir a nuestra Jerusalén, que es la iglesia, para celebrar la Pascua con nuestro Señor Jesús, la cena con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya hemos sido rescatados, limpiados, sanados, física y sobre todo espiritualmente de nuestro Señor. Entonces, a través del pan y a través de la copa, nosotros recordamos obras como estas del Señor Jesús en nuestras vidas.
Nosotros debemos recordar, así como este pasaje fue escrito por Juan para recordarles y enseñar a otros, nosotros debemos recordar cómo fue nuestra vida pasada y recordar a nuestros hijos y enseñarles cómo fue nuestra vida pasada y cómo fue que conocimos y fuimos salvos por el Señor Jesucristo. A veces nosotros no contamos a los demás nuestro testimonio de salvación, no contamos nuestra vida anterior y la gente no se entera cómo éramos antes y cómo somos ahora. Es necesario estar contando constantemente a otros, así como el Evangelio cuenta para que sea leído, escuchado por otros, para que podamos nuevamente compartir el Evangelio y muchos sean sanados por el Señor. Entonces, si tú andas por la calle y le preguntas a alguien, ¿quieres ser salvo de tus pecados? ¿Quieres no irte al infierno? ¿Qué te van a preguntar? Te van a decir, sí, claro que quiero ser salvo. ¿Sí? Y entonces, ¿tú qué debes decirle? Así como el Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, dile cómo puede ser salvo, dile el plan de salvación del Señor, dile cómo el Señor Jesús vino a morir por sus pecados, y seguro que esa persona va a tomar su lecho y se va a levantar, porque se va a ir salva y sana. Aunque no sana físicamente o arreglado sus problemas emocionales, financieros, en fin, pero va a ser salvo eternamente y va a poder presentarse delante del Señor para cenar como nosotros ahora. Cuando el Señor estaba en el aposento alto con sus discípulos, Él hasta el último minuto mostró la razón de su venida, la razón de ser, de mostrar al Padre, de mostrar cómo es la santidad, la humildad. Y ahora en esta mañana nosotros estamos reunidos para celebrar esta Santa Cena, porque nosotros hemos sido sanados y salvados por el Señor. Nosotros también estuvimos en un estanque, esperando por años y años y años la salvación. ¿Cuántos años esperaste la salvación para que seas salvo? Hay algunos que son salvos a los 9 años, 8 años. Hay otros que son salvos a los 30, a los 40, a los 60. ¿Tanto tiempo de postramiento para ser salvo? ¿Y cuántos más hay afuera que están esperando hasta 80 y 100 años para ser salvos y sanados? Entonces, que este regalo que el Señor nos dio a nosotros sea transmitido también a otros, que podamos nosotros compartir con otros este mensaje de salvación. Y ahora que somos salvos, no debemos pecar más y celebrar junto al Señor este acto tan íntimo, tan bonito. Por eso el Señor en Lucas dijo, cuánto he esperado este tiempo de estar con vosotros. Cuánto tiempo de celebrar. Y el Señor cada mes está esperando que llegue el primer domingo del mes para celebrar con nosotros la Santa Cena. Cada domingo del mes. Deberíamos hacerlo cada semana para cenar con Él. Nos demoramos un mes, demasiado. En Hechos dice que celebraban la Santa Cena al principio todos los días. Es que todos los días tenemos que estar con el Señor cenando. No deberíamos cenar cada mes, deberíamos cenar todas las semanas mínimo. Pero bueno, el Señor espera un mes, Él nos espera un mes. Y ahora vamos a celebrar a través de estos símbolos, en esta mañana, el pan, el vino, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo molido por nosotros y la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Me imagino que ustedes ya tendrán su pan y su copa sentados en la mesa delante de la computadora o del teléfono y estarán esperando este momento. Pues entonces vamos a tomar el pan, y el Señor Jesús dijo que tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Vamos a orar por el pan. Amado Dios, Señor Jesús, qué lindo es encontrar en tu palabra mensajes como los del paralítico de Betesda, Señor.
porque nos hace recordar que nosotros también éramos paralíticos. Nos hace recordar que nosotros también queríamos ser sanos y salvos. Nos hace recordar, Señor, que teníamos fe en ángeles o en cosas que pensábamos que eso nos iba a dar la salvación o el perdón de pecados, ¿sí? Yendo a confesar los pecados donde el cura, o quién sabe qué. Qué lindo, Señor, tener tu palabra para hacernos ver que una vez que somos salvos, Señor, no debemos pecar más. Qué lindo, Señor, es poder ver a través de tu obra, Señor Jesús, lo que tú hiciste, que ahora vivimos para ti. Gracias, Señor, por este pan, porque representa tu cuerpo, Señor, entregado en la cruz, molido, clavado, estaqueado, lanzado, en fin, Señor, derramado por nosotros. Por tu llaga, Señor, nosotros fuimos curados. Bendice este pan y que podamos cenar, Señor, con gozo y alegría. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Entonces, tomando el pan, vamos a comerlo. Asimismo, el Señor Jesús tomó la copa luego de haber comido el pan y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El pacto nuevo, eterno, el que está vigente hasta el día de hoy, en que todo aquel que sea cubierto por la sangre del Señor Jesucristo será sin pecado, lavado. Esta sangre lava, no enrojece, lava, te deja blanco, nítido. Entonces él, tomando la copa, dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Pues tomando entonces su copa, queridos hermanos, vamos a dar gracias por la sangre de nuestro Señor. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por este acto maravilloso y voluntario de dejar tu trono de luz, Señor, y tomar la forma de hombre. Vivir en este mundo, Señor, con las tentaciones normales de cualquier ser humano. Hambre, sed, frío, calor, ira, enojo. También, Señor, tentación de dolor. Tantas cosas, Señor, pero sin pecado. Gracias, Señor Jesús, porque cumpliste todo lo que estaba escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento, Señor. Cada promesa de tu Padre, de nuestro Padre Celestial, Señor, la cumpliste al pie de la letra, hasta llegar al momento en el cual te subiste a esa cruz, Señor, y fuiste maltratado, molido, y derramaste tu sangre, Señor, hasta morir, para decir al final: consumado es decir, acabado. He hecho mi obra para salvación y perdón de pecados de todo aquel que cree en ti, Señor, y te acepta como su Salvador. Gracias porque nosotros lo hemos hecho, Señor, y ahora podemos cenar, estar junto a ti. A través de esta copa, Señor, que tiene el vino, vamos a recordar tu sangre, Señor, derramada y aquella que nos limpia. Que la bendigas esta copa y bendice, Señor, el vino. En el nombre tuyo oramos. Amén. Y tomando entonces la copa, celebró. Y así el Señor, terminada la cena, dice que cantaron el himno y se fueron al monte en donde él tuvo que llorar sangre, y luego de eso ya fue traicionado y llevado a la cruz, primero al juicio y luego a la cruz, hasta morir. Ahora tenemos nosotros del Espíritu Santo una vida nueva, para poder ir y buscar los enfermos, como el de Betesda, exclusivamente aquellos que necesitan la salvación, tu vecino, tu familia, el de trabajo. No podemos estar sentados sin hacer nada. Que el Señor bendiga esta cena y que bendiga este día. Amén.